Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están compartiendo con nosotros este espacio llamado Entre Hermanos y Pastores, que cada semana tenemos junto a algún invitado, ya sea del extranjero o también de acá de Chile. Nuestra intención es llevar una conversación en términos prácticos, en términos simples respecto de la Escritura, respecto de los desafíos que nosotros tenemos como creyentes. Hemos tenido la oportunidad de hablar de distintas temáticas a lo largo del programa y siempre es una bendición contar con algún pastor, algún estudioso, algún hermano que nos viene a compartir un poco también desde su perspectiva y experiencia lo que ha aprendido en este camino del Señor, obviamente siempre desde lo que la Biblia nos enseña como norma de fe y de práctica. Y es por eso que hoy estamos completando ya una quinta conversación con mi hermano Ryan Bush, quien nos está acompañando desde Estados Unidos. ¿Cómo estás, Ryan? Dios te bendiga. Hola, hermano. Estoy bien. Bueno, en esta semana estoy en otro lugar, en North Carolina. Por eso parece un poco diferente. Sí, notamos que el espacio es diferente. Con mi taza de café. Toda la familia está aquí conmigo en esta conferencia. Y bueno, un placer estar con ustedes otra vez. Gracias, hermano, por tu tiempo. Y bueno, pensaba yo, mientras en estas conversaciones que hemos tenido, te hemos podido conocer un poco más también acerca de tu ministerio. Y sabemos que has tenido la experiencia, no sé si actualmente, tú cuéntanos eso también, de ser profesor en algún área de la teología. Me gustaría que nos contaras cuál es esa área, cuál ha sido tu experiencia. Y aquí tal vez la pregunta tiene dos ópticas. Los desafíos como profesor al enseñar y cuál has visto tú también que son los desafíos o las cosas que más suelen costarle a los estudiantes. Coméntanos un poco de eso, Ryan, desde tu experiencia. Bueno, he sido un profesor por, una década. Wow. Pero no como no tiempo completo. Yo enseño como cuando haya oportunidad. Bueno, yo soy parte de la facultad de Grace Bible Theological Seminary en Conway, Arkansas, pero tampoco no es tiempo completo. Yo enseño tal vez 2 clases cada año, 2 cursos. Pero a mí me encanta hacerlo. Es una experiencia bella para mí, pasar mucho tiempo con estudiantes, enseñándoles en un tema, viéndoles crecer y luchar con diferentes ideas. Mi campo, tal vez, no sé. Sí, especialidad, campo, está bien. Mi campo es misiones. Tengo un doctorado en misiones. Casi todas las clases que he enseñado tienen que ver con misiones, pero de vez en cuando enseño otra cosa también. Por ejemplo, el verano que viene, en algunos meses, empieza una clase que voy a enseñar que se llama, ¿cómo sería? Como piedad cristiana, tal vez, sí. O formación espiritual, algo así. Pero tiene que ver con la vida interior, la vida de comunión de un cristiano. ¿Qué es la teología y la práctica de devoción de los cristianos que enseña la Biblia? Para mí es un placer enseñar. El desafío nomás es tener el tiempo para dedicar a preparación. Si es una nueva clase que no he enseñado, toma tiempo para prepararlas todo. Y luego la otra parte es como leer y dar notas a los papeles, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando ¿apuntes? Paper, también le dicen acá, también le decimos paper, no sé si es una palabra. Uno de, 12, 15 páginas, toma tiempo para leer y dar notas y todo. Entonces,
esta parte para mí es un desafío. No me gusta tanto. Me encanta enseñar, estar en la clase, estar con los estudiantes. Leer y marcar no es algo que me gusta mucho, pero es algo necesario, es parte del trabajo también. Claro que sí. Bueno, los estudiantes, creo que siempre es un desafío, especialmente en seminarios. Tal vez hemos mencionado eso antes, pero dos cosas. Uno es que muchas veces los estudiantes en el seminario ya tienen familias, a veces ya están pastoreando. Entonces el tiempo es una dificultad porque tienen prioridades, tienen que cuidar su familia, tienen que cuidar sus iglesias, a veces tienen que trabajar también en otro trabajo. Y luego también leer todas esas páginas y completar las cosas que tiene que hacer, ir a la clase, puede ser muy difícil. Yeah. La otra parte es cuando la Biblia es el texto primordial en el seminario, y debe ser el texto primordial. Claro. Es importante, pero la perspectiva del estudiante puede empezar a cambiar. Y el texto ya no es una carta de amor de Dios, ahora es un libro científico para estudiar, y ya no está involucrado tanto su corazón, más la mente, y pueden perder esta preciosa comunión que tenían con el Señor leyendo la palabra. Y ahora la palabra nomás es tarea para cumplir algo para la clase. Entonces, este es algo que tenemos que avisar y tenemos que decirles mucho. Tengan cuidado que la Biblia no llegue a ser nomás algo del cerebro y ya no tiene que ver con el corazón. Entonces, algunas cosas que tenemos que cuidar ahí en el seminario. Gracias, Ryan, por compartirnos parte de esa experiencia como profesor y también esos apuntes, ¿no?, respecto de los desafíos del estudiante, el que se está preparando. Probablemente hay hermanos que nos están escuchando y están en esa misma lucha. Seguramente tus observaciones les van a hacer sentido y animarles también. Tú decías las responsabilidades que tiene un hombre, ¿no? Tienen familia, están estudiando, algunos tienen un trabajo. Entonces no es menor la responsabilidad. Sin embargo, en la gracia del Señor, Dios también da la posibilidad, la energía para poder hacerlo de la mejor manera. Y no es, para ser un pastor, no es un requisito ir al seminario. Claro. Es un requisito ser preparado. Ajá. Pero hay diferentes formas de ser preparado. El seminario puede ser una buena opción, pero no para todos. De hecho, a veces en las clases yo les digo, hermanos, es posible que algunos de ustedes deben dejar el seminario y enfocarte en las prioridades de tu vida. Estás intentando acabar demasiado y no estás haciendo nada bien a causa de eso. Entonces, preparación, importantísimo, es necesario. Seminario es una opción para eso, pero no es la única opción. Qué bueno que hace esa observación porque, claro, hay distintas realidades y como tú decías, acá tenemos un dicho, no sé si tú lo vas a entender, acá en Chile decimos, el que mucho abarca, poco aprieta. No sé si lo has escuchado antes. No. Pero te imaginas el significado, ¿no? Estar en tantas cosas que, tal como tú decías, no alcanza a hacer una bien. Entonces, obviamente, Dios también sabe de eso y finalmente tenemos que disponernos nosotros y tener, percibo en tus palabras también, ¿no? Esa una cuota de tener los pies sobre la tierra también y respecto de cuántas cosas podemos o no podemos hacer. Tenemos limitaciones, ¿cierto? Eso. Hay límites. Y tal vez sería bueno mencionar, si hay alguien escuchando ahora que si es joven, cree que Dios está llamándole a ser un pastor, no tiene esposa todavía, no tiene familia, nomás tiene 19, 20, 21 años y no sabe qué debo hacer ahora. Ahora es un buen tiempo para hacer el seminario. Antes de tener todas las responsabilidades y una esposa y todo, puedes pasar dos años
bien enfocados, sacrificando las cosas que tal vez hacías antes. Ya no tienes tiempo para fútbol, no tienes tiempo para quien sea, lo que sea, pero puedes dar todo para preparación. Terminarlo, y luego cuando tienes esposa y tienes una iglesia o un ministerio, ya tienes esto terminado, cumplido, claro. y puedes enfocarte en las otras responsabilidades. Bien, bien. Me parece unos buenos apuntes ahí para los jóvenes que nos estén escuchando y los que están sirviendo también al Señor en sus distintas iglesias locales. Volvamos, Ryan, ¿te parece a lo que hemos estado revisando respecto de este libro que tú escribiste a propósito, ¿no?, de la interpretación de la Escritura, usando bien la palabra de verdad, un método sencillo para interpretar la Escritura? Hoy vamos a estar abordando sobre el capítulo 5, donde tú hablas de la implementación, la importancia de aplicar la doctrina en el contexto actual. ¿A qué entonces nos referimos con implementación a grandes rasgos? ¿Y cuál es el objetivo que tú ves en esto de la implementación? Bueno, en esta sección, en esta parte, queremos contestar la pregunta: ¿qué significa para mí este versículo? El problema es que muchas veces empezamos con esta pregunta. Leemos algo y pensamos, ¿qué significa inmediato, para mí? Claro. Sí, en lugar de pensar en el contexto y el significado original y todo eso. Pero sí, queremos llegar a la obediencia, queremos llegar al punto donde entendemos lo que dice y luego decir, ok, ahora, ¿qué hago? ¿Qué es la aplicación para mi vida? ¿Qué es la aplicación para las vidas de los miembros de mi iglesia o de mis hijos, de mi esposa? Porque no vale nada si estudiamos y entendemos, pero no obedecemos. Es peor, es mejor no estudiar, es mejor no leer, es mejor no interpretar, que interpretar y entender y no obedecer. Entonces, esa es la idea. Queremos ahora poner en práctica lo que hemos aprendido. Queremos obedecer lo que dice la Biblia. Esa es la implementación y aplicación. Y escogí la palabra implementación porque empieza con la letra I. ¿Ya? Hay 3 I, ¿cierto? Investigación, interpretación y implementación. Qué bueno que lo aclaras, porque yo te iba a preguntar respecto de aplicación. ¿Por qué la palabra implementación? Entiendo el concepto y entiendo que es muy cercano, pero está buena porque, claro, ahí la mnemotecnia, ¿no? Las 3 sí, tiene mucho sentido. Una forma de recordarlo un poco más fácil, pero es aplicación. Esa es la palabra más común que utilizamos para la que estamos más acostumbrados en general, ¿no? La más popular, aplicación. Sabemos, ¿no?, que el texto tiene un solo significado y puede tener varias aplicaciones, pero ciertamente esas aplicaciones también tienen ciertos límites. Yo no puedo lanzar aplicaciones a mansalva, ¿no?, respecto de un texto, sino que la aplicación en el fondo viene a ser también el resultado de los pasos previos que ya hemos visto en la investigación y en la interpretación. No sé si puedes acordarnos algún ejemplo bíblico respecto de una aplicación y bueno, a través de ese ejemplo también aplicarlo para que sea más claro para quienes están compartiendo con nosotros. Bueno, un ejemplo clásico que siempre utilizo con un versículo que es mal interpretado y mal aplicado muchas veces es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Un versículo bien conocido y por lo menos en los Estados Unidos hay deportistas que suelen utilizar ese versículo, lo ponen en sus zapatos o donde sea, Filipenses 4:13 como su versículo, no sé. Un eslogan, claro. Sí. Y su pensamiento es que, bueno, yo puedo ganar, yo puedo hacer cosas maravillosas en la cancha, en el partido,
Ujú. porque yo soy cristiano y Dios me ayuda. Pero esta interpretación es muy lejos del contexto y el significado original de Pablo cuando lo escribió. Y el contexto nos dice claramente que él está hablando de pasar por dificultades, o bueno, pasar por muchas circunstancias en el proceso o obedeciendo el llamamiento de Dios en su vida, siendo misionero, viajando por todos lados, expandiendo el evangelio. Entonces, el significado es esto: cuando Dios nos llama a hacerlo, a hacer algo, nosotros podemos hacerlo porque Él nos da el poder que necesitamos, nos da la fuerza para obedecer su palabra. No nos da la fuerza para meter un gol no sé, del otro lado de la cancha, ¿no? Este no es el significado. Entonces, una aplicación muy mala sería un entrenador antes del último partido para el campeonato para decir, ok, hombres, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece, vamos a ganar esto. Tal vez el otro entrenador dice la misma cosa, Claro. que va a ganar, quién sabe. Esta es una aplicación muy mala porque ignora el significado original. Pero una aplicación muy buena sería esto. Un grupo de hombres que cada semana están juntos para ayudarse, para leer la palabra, para orar juntos, para hablar de su vida. Y uno dice, estoy batallando contra, no me acuerdo la palabra, hermano, pero estoy batallando contra el pecado de pensar en otras mujeres. No me acuerdo de la palabra específica de eso, pero pensar cosas así. Estoy luchando, hermanos, ayúdame, por favor, ayúdame en oración. No, quiero ganar, quiero tener victoria sobre este pecado. Y sabemos que Dios dice que debemos huir de la inmoralidad sexual. Lo dice claramente en la Biblia. Entonces sabemos su mandamiento, sabemos su voluntad en nuestras vidas. Entonces podemos aplicar correctamente todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Entonces, un hermano puede decir a este hombre, hermano, no te olvides que Cristo te fortalece y puedes ganar este pecado. Puedes tener victoria sobre este pecado, porque Filipenses 4:13, hermano. Recuerda este versículo, recuerda ese principio. Esa es una aplicación correcta de esta doctrina, de este versículo. Así es. Ahora, bueno, yo lo adelantaba un poco recién, ¿no? Respecto de las aplicaciones, y ya sea a nivel, digamos, de predicación o a nivel familiar, porque estamos hablando que la escritura no es solamente exclusiva para quienes predican, sino que todos los creyentes tenemos esta responsabilidad de poder interpretar bien la escritura, de hacer esta investigación, interpretación y aplicación. Pero tú también hablas en el libro sobre cómo poner a prueba nuestra aplicación, de manera que la aplicación realmente tenga relación con lo que el autor bíblico estaba pensando, ¿no? En su contexto, pero ahora, como tú muy bien dices, ahora en nuestro contexto, cómo esto se aplica. Y también tú hablas en el texto sobre qué áreas afectan, ¿no? de nuestra vida. Desarrollanos un poco de eso. Entonces, cuando hacemos aplicaciones, está basado en algo universal. Esta es una diferencia muy grande entre las doctrinas, lo que descubrimos en interpretación, y las aplicaciones. Una doctrina es universal, es verdad hoy, ayer y para es verdad en Argentina, es verdad en los Estados Unidos, no cambia. Pero la aplicación no es así. La aplicación es diferente. La aplicación es ¿qué significa esa doctrina universal en mi contexto? Entonces, si vivo en un contexto, bueno, un ejemplo de uno de los mandamientos, por ejemplo, ¿qué
¿qué sería? No matarás, no matarás. Ok, bueno, claro, sabemos qué significa esto. El principio es que no debemos injustamente quitar la vida de otro, de alguien inocente. Entonces, una aplicación para William Carey, cuando él llegó a la India, fue que los hombres deben, no los hombres, las familias deben dejar de quemar las viudas cuando sus esposos murieron. Esta fue una práctica para ellos en este tiempo. Cuando cuando un marido murió, la esposa fue quemada para que ella pudiera estar con él en no sé dónde, en su perspectiva. Entonces, él aplicó ese versículo a ellos. Bueno, si yo fui a Chile la semana que viene y tenía oportunidad de predicar en una iglesia y empezar a predicarles, hermanos, o tal vez en la calle, amigos, quiero que escuchen, ustedes están condenados, deben dejar de quemar sus viudas, dejan de quemar sus viudas, no lo hagan, ese es un pecado contra Dios. Es una mala aplicación, no tiene sentido. Creo, no sé qué hacen en Chile, no creo que queman viudas, ¿cierto? No, gracias a Dios no tenemos esa práctica por acá. Las personas en la calle escuchando pensarían, ¿quién es este loco? ¿Qué está diciendo? No tiene sentido. Bueno, al principio es verdad, no deben matar, pero la aplicación no tiene sentido porque el contexto es diferente. Claro. Pero, y no estoy muy seguro en Chile tampoco, hermano, pero si empecé a decir, amigos, escúchenme, es un gran pecado matar. Y inclusive matar a los bebés en el vientre. Es un pecado. Es contra Dios y están condenados. Deben buscar perdón en Cristo. No sé si eso es algo común en Chile, hermano, pero en los Estados Unidos este pecado es muy común. Entonces predicamos mucho contra este pecado y esta aplicación es muy relevante porque este es lo que está pasando en el contexto. Pero debemos chequear las aplicaciones si están de acuerdo con lo que la Biblia enseña en otras partes, pensar en el contexto, si realmente tiene sentido en ese contexto, si realmente va a ayudar a los cristianos a obedecer el principio. La otra cosa que tenemos que cuidar es esto. Las doctrinas son verdades, son principios universales de Dios. Las aplicaciones no. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, los cristianos deben orar. Nosotros no hay problema de decir esto. Los cristianos deben orar. Hay muchos versículos que enseñan eso, que los cristianos deben orar. Podemos decir que es como una ley para obedecer, bíblica. Pero si hacemos una aplicación en una iglesia donde estamos enseñando y decimos, hermanos, vamos a obedecer este mandamiento que los cristianos deben orar. Entonces, esta semana vamos a apartar 3 veces al día para orar. En la mañana, 5 minutos, mediodía, 5 minutos y en la tarde, 5 minutos para desarrollar el hábito de orar mucho. Bueno, está muy bien decir, los cristianos tienen que orar. Si no oran, algo va mal, están en pecado. No está bien decir a los cristianos tienen que orar 5 minutos cada mañana, 5 minutos al mediodía, 5 minutos en la tarde. Si no lo hacen, están en pecado. ¿Cierto? Hay una diferencia entre estas dos cosas. Una es una aplicación, aplicando el mandamiento, pero la forma en que lo aplicamos puede cambiar. Claro. Si un pastor da esta aplicación y un hombre viene al pastor y dice, mira, pastor, yo quiero hacer esto, pero en mediodía es imposible para mí. Estoy con el jefe en estos momentos, estoy trabajando con él
Es imposible para mí ir ni por 5 minutos. Y si el pastor dice, tienes que hacerlo o estás en pecado. Bueno, este pastor no tiene claro en su mente la diferencia entre una doctrina y una aplicación. Y este es un gran problema en Latinoamérica. Lo veo mucho, pastores que realmente no entienden claramente la diferencia entre un principio verdadero, la Biblia, y una aplicación que él hace desde el púlpito para ayudar a sus miembros. En sus mentes, a veces llega a ser como una ley y está igual a la doctrina. Y no es igual a la doctrina. Entiendo. En ese sentido, entonces, es lógico pensar, por ejemplo, que la aplicación, tenemos un texto bíblico, sabemos que el significado es único, pero la aplicación de eso pudiese ser distinta en una iglesia local que en otra. ¿Estoy en lo correcto? ¿O necesariamente vamos a hablar siempre de la misma aplicación? Porque desde la perspectiva pastoral, obviamente el pastor va a estar buscando, ¿no?, aplicaciones que tengan que ver con las necesidades del rebaño que Dios le ha permitido pastorear. Ya, lo siento, ¿puedes repetir eso? Porque perdí señal por un momento. No, te decía que las aplicaciones, desde el punto de vista pastoral, pudiesen ser distintas. Me explico. Una iglesia local va a tener quizás una aplicación distinta respecto de un texto por las necesidades, por la madurez también espiritual que pudiese tener la iglesia. Y entonces allí, tal como tú decías recién, ¿no?, el pastor o quien predica tiene que hacer también un trabajo no solo en el escritorio, sino también pidiéndole a Dios que le ayude a ver esa realidad espiritual, esas necesidades, de manera que la aplicación sea más apropiada. Esa es una buena explicación, porque el pastor enseña, pero el Espíritu Santo está obrando en los miembros también. Y entonces los miembros deben desear poner en práctica la aplicación, no solamente porque el pastor lo dijo, pero porque han escuchado la palabra de Dios, de un pastor que les ama. El Espíritu Santo está obrando en ellos y ellos dicen, wow, sí, quiero orar más. Yo quiero orar los 3 veces al día. De hecho, voy a intentar hacerlo 4 veces. Pero entendiendo que no es ley. Y no están condenados si no pueden hacerlo. Sí, por ejemplo, ayer escuchamos 2 mensajes en la conferencia. Un hombre que se llama Joel Beeke es un hombre muy grande y habla mucho de la familia y de cuidar su familia, cuidar la familia y cómo ser el pastor de la familia. Y hablaba de leer la Biblia a la familia. Estaba predicando y mencionó eso, que cuando leemos la Biblia a nuestras familias, Dios lo usa para salvarles y santificarles y preservarles. Pero dijo algo al lado, dijo, ustedes están leyendo la Biblia a sus familias, ¿correcto? Están leyendo todos los días. Esta es una prioridad para ustedes, ¿correcto? ¿Cómo puede ser consistente para un hombre que dice que cree Dios es Dios y tenemos su palabra y deja de leer la Biblia ni un día a su familia? ¿Cómo puede hacer un hombre? Yo pensé, wow, porque hay algunos días cuando no lo hago. Y pensé, gracias Dios por recordarme de la importancia de eso. Y yo quiero leer la Biblia a mi familia todos los días sin perder ni uno. Y no es que tengo miedo de Joe Beeke, no es mi pastor, no voy a hablar con él mañana o algo así, no va a estar mirando mi familia. Fue la palabra de Dios en la boca del hombre de Dios, hablando a mí, el Espíritu de Dios obrando en mí, conviccionándome y animándome a ser más fiel en este gran deber. Amén. Estamos en una conversación con el pastor
Ryan Bush, quien desde Estados Unidos nos está compartiendo, ¿no?, acerca de su libro de interpretación bíblica. Les recordamos a nuestros hermanos también que pueden descargar este material. Está disponible ahí en la página del pastor www.ryanbush.org, para que también puedan seguir estas conversaciones. Esta ya es la quinta y estamos hablando de implementación, o tal vez más conocido para todos nosotros también, la aplicación del texto bíblico. Hay unas preguntas de diagnóstico, bien digo, que tú haces al respecto de la aplicación y cómo nos ayudan, esto también es interesante, ¿no?, a aplicar sobre los creyentes. Después vamos a hablar de los no creyentes, pero hablando de los creyentes, ¿cómo podemos enfocar la aplicación con estas preguntas que tú haces? Ya. Para mí es muy útil dividir la aplicación en 3 categorías. Y yo uso 3 partes del cuerpo: las manos, el corazón a ver, en español. Ok, a las manos, a la cabeza y el corazón. Eso. Porque hay cosas, cuando escuchamos una doctrina, un principio, afecta estas áreas, ¿cierto? A veces hay cosas que debemos hacer. Y debo ir y comprar flores para mi esposa, o debo ir y jugar con mis niños, o debo ir y compartir el evangelio con mi vecino. Entonces hay cosas que debemos hacer. Pero a veces hay también, pensando en la cabeza, hay cosas que debemos creer, que no hemos creído. Por ejemplo, algo básico que tiene que ver con el evangelio: debemos creer que Dios nos ama y nos acepta. Parece obvio, pero fallamos, ¿cierto? Y a veces, cuando fallamos, empezar a creer la mentira del diablo, que Dios está enojado con nosotros y ya no quiere nada que ver con nosotros, y tal vez sí vamos a ir al cielo, pero Dios no quiere que estemos ahí y que estamos ahí como extra. Esta es una mentira del diablo y debemos tener otra creencia. Y también este es muy vinculado con el corazón. Nosotros debemos a veces tener afecciones diferentes que tenemos. Algo similar ahí pensando en el evangelio. Cuando aprendemos o cuando leemos en la Biblia otra vez sobre cómo Dios perdona todos nuestros pecados, Salmo 103, por ejemplo, todos los beneficios de Dios para los creyentes. Nosotros, debe afectar a nuestros sentimientos, a nuestros corazones, afecciones. Nosotros debemos responder apropiadamente. Si alguien me da $1,000,000, si alguien me dice, ese es para ti, no está bien si digo, ok, bueno, gracias. No, no tiene sentido. Pero lo que Dios nos ha dado es mucho más que $1,000,000. Ciertamente. Y nosotros debemos responder apropiadamente a esas verdades. Entonces, manos, cabeza y corazón. Y yo intento hacer la pregunta a cada principio. Cuando llego a la implementación, yo digo, ok, entonces, ¿cómo afecta? ¿Qué hago pensando en ese principio? ¿O qué deben hacer los miembros? ¿Qué debo creer que tal vez no estoy creyendo? ¿O qué creencia debe ajustar, debe cambiar? ¿Y cómo debo sentirme pensando en esas cosas? Gracias. Yo creo que eso nos ayuda mucho en un sentido práctico a la aplicación, ¿no? Cabeza, corazón y manos. Ahí la aplicación tiene esa dirección, entonces triple, podríamos decir, y nos ayuda obviamente, en todo el ejercicio previo que también hemos venido conversando. Y siempre, hermanos estimados que nos están oyendo, hermanas, esto no es un mero ejercicio intelectual, no es como sumar ciertos componentes o ciertos procedimientos y llegar a un resultado, ¿no? Todo esto no sirve de nada si no dependemos del Señor, de su Espíritu. Si Él no trae iluminación, todo ese ejercicio va a ser un ejercicio
infructífero, así que siempre dependiendo del Señor en humildad. Y me llamaba la atención también algo que tú dices en el libro, y es que la aplicación, en el caso de los que predican, ¿no? La aplicación primero tiene que alcanzar mi propio corazón, ¿sí? Mi propio corazón, y yo ser sacudido, remecido por esa verdad, y cómo esa verdad tiene que cambiarme a mí primero. Ya. Y creo que mencionamos eso un poco antes, la idea de llegar al púlpito no solamente con la información correcta, pero también con el corazón Sí. correcto. Y si estudiamos un pasaje y no afecta a nosotros, y si no lo aplicamos a nosotros mismos, no debemos tener mucha confianza que habrá poder en nuestro mensaje. La palabra sí tiene poder, la palabra es correcta y siempre, pero Dios ha escogido a hombres a predicarlo, y los hombres tienen que ser quebrantados delante de Él para predicarlo con el poder del Espíritu Santo. Y ese tiene que ver con aplicarlo a nosotros mismos. Especialmente, bueno, cuando somos pastores, y yo soy un pastor, usted es un pastor, los miembros nos ven. Ellos no saben todo, pero ellos nos conocen. Y si estamos predicando contra el chisme, pero la semana pasada estuve con ellos chismeando en su casa sobre lo que sea, ¿qué va a pensar la persona que están escuchando? Entonces, cuando estudio ese pasaje que habla de eso, y cuando orando, Dios muéstrame, y me acuerdo que estuve con Juan y chismeando, hablando de eso, tengo que llamarle. Tengo que decir, mira, Juan, es que estoy estudiando ese pasaje, y cuando estuve contigo estuve chismeando, hermano. Por favor, perdóname. Ese fue un pecado. Perdóname, hermano. Tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. Y vinculado con eso, debemos hacer aplicaciones concretas, muy específicas. Es muy fácil decir orar más, o chismear menos, o orar más, o debes amar a la aplicación es ama a tu prójimo. Bueno, ¿de qué manera? Este es el principio, realmente no es la aplicación, aunque es muy cerca, pero lo que debemos hacer como pastores es ayudar a los miembros. Es como cuando estamos enseñando a nuestros hijos a limpiar sus cuartos, por ejemplo. Si el cuarto es muy desordenado, y mi hijo que tiene 6 años, yo le digo, hijo, tienes que ir y ordenar tu cuarto. Es demasiado, es complicado, no puede hacerlo. Una tarea muy grande, claro. Muy grande. Tengo que decir a mi hijo, mira, hijo, quiero que pongas todos los libros en el estante, paso a paso. Y luego después de eso, todos los juguetes pequeños aquí en esta caja, para que él pueda hacerlo. También con las aplicaciones. No está bien decir, hermanos, deben orar más. Ok, ¿cómo? ¿Cuándo? Ayúdame. Entonces, algo específico. Hermanos, como iglesia, vamos a intentar, como dije, 3 veces, o tal vez cada tarde vamos a pasar 7:30 a 8 en familias, 30 minutos de oración. Vamos a intentarlo para algo muy específico para ayudarlo. Entonces, aplicaciones concretas. También a nosotros mismos. Nosotros a veces, no sé en español, pero tenemos un dicho que dice, dejarlo del anzuelo, como, ¿sabes qué es un anzuelo? Sí, para pescar. Ya. Entonces, decimos, let him off the hook, dejarlo libre del anzuelo. ¿Ya? A veces lo hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, leemos algo, vive con tu esposa en una manera, ¿cómo es? 1 Pedro 3, 7, 8. Déjame verlo acá. Por favor, no me acuerdo de la palabra exacta.
me parece que, claro, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso era lo que estaba pensando. Sabiamente, Sí, parece esa palabra. sabiamente. Entonces, vivir con la esposa sabiamente, bueno, pensando, entendiendo como lo que ella necesita Ujú. y entendiendo su esencia, entendiendo sus necesidades. Y es fácil decir, ok, la aplicación es que esta semana yo voy a vivir con mi esposa más sabiamente. Ok, bueno, eso es pero muy Muy general. general, claro. Debemos ser más específicos, más concretos. Esta Mm. semana yo voy a pasar por lo menos 10 minutos cada día nomás escuchándole, haciéndole preguntas para ver cómo va en su vida. Y también con eso voy a orar con ella después. Y 2 veces esa semana yo voy a hacer algo especial para hacerle sentir amada por mí. Flores o ir a comer afuera, algo así. ¿Ves la diferencia? Algo Mm. muy general, algo específico. Pero, cuidado, la cosa específica no debe ser llegar a ser una ley. Mm. Hay que tener cuidado con legalismo. Entonces, aplicaciones específicas, pero sin legalismo. Mm. Incluso muchas veces se puede dar, ¿no? Que el que está enseñando da una aplicación y el propio Espíritu de Dios en la persona no, o sea, le hace ver una aplicación aún más particular para su propia vida. Quizás tiene relación con la que dijo el predicador, pero el Yep. Espíritu Santo trae una convicción de decir, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Ahí el Espíritu también obra de esa manera, de manera gloriosa, ¿no? Podríamos decir. Ya, excelente. Y el pastor debe dejar espacio para esto. El pastor no es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Mm. Entonces, y importa cómo decimos cosas. Entonces, hay que decirlo no tan firme. Por ejemplo, esta semana, hermanos, creo que una buena aplicación sería comprar flores para tu esposa o algo similar, hermanos. Hacer algo especial para la esposa esta semana. Esa es una forma de decirlo que deja espacio para que el Espíritu Santo tal vez puede guiarle a otra dirección. Pero si el Espíritu Santo nos convicciona, si me convicciona, por ejemplo, cuando estuve escuchando anoche a este hombre y yo dije, wow, ok, yo creo que yo debo empezar a leer un capítulo todos los días. Este es lo que, si es posible, bueno, si estoy viajando o algo, tal vez no, pero si estoy en casa, tenemos que leer para mí es una convicción, creo que el Señor está guiándome a hacerlo, está de acuerdo con la Biblia. Entonces, para mí es importante que lo haga. Si no lo haga, para mí es pecado. Claro. Para mí sería pecado, pero para ti no. Porque el Sí. Espíritu Santo no te conviccionó a ti en la misma forma. Tal vez hay otra cosa que debes hacer para obedecer. Sí. Entonces, este asunto, esa sería otra serie de conversaciones, De pero conversación. Sí. este asunto es muy importante y Sí. creo que hay muchas iglesias muchos pastores que todavía no tienen en mente muy claro la diferencia entre una verdad universal y una convicción personal. Los dos son muy importantes y los dos son parte de la experiencia de un cristiano, pero son cosas diferentes. Cuando estaba pensando, cuando elevamos la aplicación a un nivel de norma inapelable, vamos a estar cultivando la iglesia el legalismo, ¿no? Ya. Y añadiendo a la palabra de Dios. Claro, de paso, ¿no? De paso. Es muy peligroso, Sí. muy peligroso hacer eso. Nos queda la última pregunta y es respecto de porque sabemos que en nuestra iglesia, los días domingos, no solo vienen personas creyentes, sino también vienen personas no creyentes. Entonces, ¿cómo aplicamos la palabra en este sentido a las personas que no son creyentes y que visitan nuestras iglesias? Ya. Tal vez una buena ilustración es como una buena comida. Y la familia está en la casa, ahí alrededor de la mesa,
y la comida está ahí, todo muy rico, muy delicioso. La familia tiene la oportunidad de comer de todo. Pero hay otras personas, pero no están sentados en la mesa, están fuera de casa mirando por las ventanas. Y no son parte de la familia, no tienen derecho de tomar la comida porque son visitantes y nomás están mirando, observando. Así son las promesas y verdades a los creyentes en la Biblia. Cuando el pastor está predicando y enseñando a la iglesia, la membresía sobre, por ejemplo, sobre la paz, que Dios no debemos ser ansiosos por nada, afanosos por nada, sino en petición, oración, con gratitud. Y Dios nos da paz que sobrepasa entendimiento, ¿cierto? Algo así. Entonces, hablando de este paz, entonces el pastor dice, hermanos, hermanas, Dios te ofrece este paz. Y Dios dice que el canal, la forma de tomar esa paz es oración, contándole todas las preocupaciones, dándole gracias por sus bendiciones y por su presencia. Y Dios te dará paz. Ok, excelente, muy bien para los miembros, para los creyentes. Pero esa promesa que se encuentra en Filipenses 4 no es para las personas que no están en Cristo. Y sería una mentira decir a un creyente que tal vez te viene y dice, estoy ansioso, estoy preocupado por mi trabajo, por mi familia, por esto. Sería una mentira decirle, mira, si oras, si esa persona no es creyente, nomás tienes que orar. La Biblia dice, si oramos y damos a Dios nuestras preocupaciones, nos dará su paz. Estamos engañándole. Tal vez no a propósito, pero es un engaño porque Dios no promete paz a los incrédulos. De hecho, Él promete el opuesto. Lo que debemos decir a esta persona es esto. Y también las personas que están mirando por la ventana ahí en la congregación, un aviso y una invitación. Amigos que están aquí escuchando las promesas de Dios, están viendo la comida. Si afuera de Cristo nunca puedes tener este paz, nunca puedes tener ni un bocadito de las promesas de Dios. No están para ustedes, están para los que depositan su fe en Cristo y llegan a ser parte de la familia de Dios. Amén. Pero tengo buenas noticias. Dios te está invitando. Está en la puerta listo para abrirlo y invitarte a la mesa. La puerta es la cruz de Cristo. Amén. Y explicar el evangelio, ¿cierto? Entonces, avisarles de la condenación e invitarles al perdón por medio de Cristo. Eso es como aplicamos. Entonces, usamos el versículo, usamos el principio, hablando de Filipenses 4, mostrarles la promesa que Dios ofrece a cristianos como parte de la invitación, ¿cierto? Para que puedan ver cómo Dios es bueno, cómo Dios cuida a sus hijos y no son sus hijos, que tengan el deseo de ser hijo de Dios. Dios puede utilizar eso. Amén. Amén. Nos ha alcanzado el tiempo, querido Pastor Ryan. Ha sido una interesante conversación sobre las aplicaciones. Hay mucho más que decir, pero en la medida que íbamos conversando, iban saliendo otros mini temas ahí. Es muy, muy relevante esto de las aplicaciones, así que invitamos a los hermanos a oír esta serie de programas que están ahí en la plataforma de YouTube de Radio Armonía, en Apple Podcast y en todas las plataformas digitales. Así también saludamos a todos los hermanos que nos oyen a través del dial acá en todo Chile y por internet a los distintos países. Estimado Ryan, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación muy edificante y esperamos que también para todos aquellos que nos oyeron. Será así hasta un próximo capítulo, que vamos a estar de nuevo contigo, hermano, para cerrar esta serie respecto de este texto de interpretar la Escritura. Un gran abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos. Amén. Gracias, hermano. Y
¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.